Chicas Semuna y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación, qué bueno que podemos reunirnos nuevamente para estudiar la poderosa palabra del Señor. Luego de este receso de verano, ya comenzamos nuevamente este semestre escolar y sabemos, escolar en el sentido de que vamos a estudiar la palabra, y sabemos que será de bendición como hasta ahora ha sido. Y es importante que tengamos expectativa, porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios, dice en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él galardona, que Él recompensa a todo aquel que le busque. Por eso es necesario que nos acerquemos a la bendita palabra del Señor, con esta expectativa, con esperar de que Dios va a hablar a nuestras vidas de manera específica, de manera directa, muy de acuerdo a la necesidad que estemos atravesando en ese momento. Recordemos que el tema general la unidad que hemos comenzado desde que comenzó en una Bible Club, es el cumplimiento de un propósito. ¿Y cuál es ese cumplimiento de ese propósito? La salvación de la humanidad. Y comenzamos con el libro de Génesis, ya vamos por el libro de Josué y vamos a seguir esta trayectoria hasta que llegue ese cumplimiento que es el nacimiento de nuestro Salvador que vino a dar su vida por la humanidad. Pero el tema que hoy vamos a traer es Josué, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es importante también que recordemos que les he dicho en varias ocasiones que el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, encontramos las huellas de nuestro Señor Jesús. Jesús encarnó, y lo vemos, Dios encarnó en el Nuevo Testamento y nació como hombre. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Él no había llegado como hombre, vemos sus pisadas. Hay una huella bendita que nos indica, nos señala al Señor Jesús, desde Génesis hasta Malaquías. Y el libro de Josué no se queda aparte, no se queda fuera, porque Josué mismo es un tipo del Señor Jesucristo. Y en esta lección lo, lo aprenderemos. El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para informarle a una joven llamada María que ella sería la escogida para dar a luz al Salvador del mundo. Eso lo encontramos en Lucas 1, 26 al 31. El esperado cumplimiento de Génesis 3:15 se haría realidad. ¿Y qué decía Génesis 3:15? Cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Entonces el Señor le hace esta promesa a la mujer y le dice: haré que tú y la mujer sean enemigos, refiriéndose a la serpiente que los tentó. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia, y dice la versión Reina Valera, su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y anteriormente les expliqué que este versículo lo que quería decir era que del vientre de una mujer, porque tenía que ser un hombre, porque por un hombre vino el pecado, por un hombre el pecado saldría de la humanidad. Pues a través de una mujer vendría el Salvador del mundo, ese que le aplastaría la cabeza al enemigo. Y les expliqué que aplastar la cabeza quiere decir quitar el dominio. Eso fue lo que Jesucristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y entonces la serpiente, el enemigo, lo mordería a su vez en el talón, que lo hizo a través de la muerte. Pero él venció la muerte, bendito el nombre del Señor. El ángel le indicó a María que el nombre de este niño sería Jesús. Jesús es un nombre tan común en español que a veces pasamos por alto el significado de este poderoso nombre, porque el nombre Jesús es indicativo de la misión que él llevaría a cabo en la tierra. El ángel le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. Pero siempre les he dicho que Jesús en hebreo es Yeshua y Yeshua es el nombre corto de Yehoshua, que es un nombre hebreo. Y Yehoshua significa Jehová es salvación. El nombre Yehoshua une a nuestro Salvador
con una de las figuras más importantes en la historia redentora de la humanidad. Este hombre fue usado por Dios para conducir a su pueblo a la conquista de la tierra prometida. Y este hombre no es otro sino Josué, que su nombre en hebreo es el mismo del Señor Jesús, Yehoshua. Recuerden que el nombre Jesús viene al traducir del griego, que es Jesús en griego. Y cuando traducen la Biblia al español, entonces lo cambian, lo traducen como Jesús. Pero el nombre hebreo de nuestro Salvador es Yehoshua, y el contraction, el nombre abreviado, como le llamaban, era Yeshua, que quiere decir salvación. O sea que el nombre tanto de Josué como el del Señor Jesucristo ya indicaba la misión que cada uno iba a realizar. En dos perfiles diferentes, pero ambos serían salvadores de su pueblo. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Josué. Josué es uno de los grandes héroes de la historia de Israel. La primera vez que es mencionado en el registro bíblico, y esa clase la dimos, fue en la batalla contra los amalecitas, donde se destacó como un diestro comandante, y eso lo vemos en Éxodo 17 del 8 al 16. Ya en Éxodo 24:13 es identificado como que era asistente de Moisés. Y este hombre se caracterizó por su fidelidad. Dice la Biblia en Éxodo 33:11, no se apartaba del tabernáculo. Y discutimos que él no era sacerdote, no es que entraba al sacerdote, es que él tenía una devoción, una pasión, que no se apartaba de los alrededores del tabernáculo para darle protección a los sacerdotes. Y eso no está ahí por casualidad. Siempre les digo que no hay palabras que sobran en el texto bíblico, y eso lo que indica es el nivel de compromiso y de fidelidad que tenía este hombre con esta misión. Josué fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra. ¿Se acuerdan? Junto a Caleb enfrentó al incrédulo pueblo que hasta los querían apedrear. Ellos ofrecieron un informe alentador de la tierra prometida. Aquellos decían, hay gigantes, nos van a devorar. Y ellos decían, sí, la tierra, hay gigantes, va a ser difícil, pero es una tierra fértil, es una tierra que realmente fluye leche y miel, que quiere decir es una tierra de abundancia. Y ahí estos hombres demostraron la integridad y la verticalidad. Josué fue nombrado sucesor de Moisés en una ceremonia donde recibió la investidura de autoridad para conducir al pueblo a la conquista. Eso está en Números 27 del 12 al 23, y también dimos una clase de cómo esta investidura se hizo pública, porque ocupar, calzar los zapatos o las sandalias de Moisés no iba a ser fácil. Moisés se considera el gran caudillo hebreo, el profeta máximo de los hebreos, y no era fácil. Por eso es que vemos en el capítulo 1 el Señor diciéndole, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y escucha este dato interesante. Josué no es un ancestro biológico de Jesús, porque Josué perteneció a la tribu de Efraín y Jesús a la tribu de Judá. Sin embargo, mira qué maravilla, no son de las mismas tribus, pero ambos tienen muchas similitudes, porque Josué es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de un tipo? Pues un tipo es una referencia. Puede ser a acontecimientos, a personas o cosas que aparecieron en el Antiguo Testamento, pero establecen una conexión con hechos o personas o cosas del Nuevo Testamento, especialmente con el Señor Jesús. Son acontecimientos, personas u objetos que aparecen en el Antiguo Testamento y prefiguran, apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Y les traigo 2 o 3 ejemplos para que estén claras y claros. Por ejemplo, Abraham. Abraham es un tipo de todos los seres humanos que serían salvos por fe. Porque ustedes saben que dicen que creyó Abraham, Romanos 4:3, y le fue contado por justicia. Abraham no se considera el padre de las obras, se considera el padre de la fe. ¿Se acuerdan cuando fue a entregar a su hijo? Ahí él demostró la rendición total. Abraham es un tipo de todos nosotros que seríamos salvos por fe y no por obras. No sé si recuerdan al rey Melquisedec,
que se lo encontró Abraham en el capítulo 14 de Génesis. Pues discutimos en aquella clase que Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Cristo. Y para aquellos estudiosos que les gusta profundizar más, busquen Hebreos 7, donde se dice cómo Melquisedec, ese rey misterioso que le apareció a Abraham luego de la victoria que tuvo con aquellos reyes, cómo ese personaje misterioso prefigura, señala al Señor Jesús. Eso es un tipo. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce que fue erigida para salvar a la gente de las picadas de unas serpientes ardientes que estaba muriendo el pueblo? Pues Juan 3:15 dice que así como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado. ¿Cómo fue levantado Jesús? En la cruz. Y todo el que mire a Jesús será salvo. Aquello prefiguraba la salvación. La salvación, esa serpiente, ¿se acuerdan que la enrollaron en un palo? De esa misma manera, mira qué cosa tan maravillosa. Jesús fue crucificado en un pedazo de madera. Y todo el que lo mire será salvo. Otro tipo de Jesús, que lo hemos discutido en clases anteriores, es Isaac. Porque Isaac es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Mira, fue amado por su padre, obediente hasta la muerte, porque dijimos que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, él no era un niño pequeño, él era un muchacho ya de 17, 18 años. Tenía fuerza para negarse a que su padre lo ofreciera en sacrificio. Claro, Dios lo que estaba era probando esa fe de Abraham. Jamás Dios le iba a permitir que lo sacrificara. Y ambos sacrificios se llevaron a cabo en montes, uno en el monte Moria, que no se llevó a cabo porque Dios detuvo a Abraham, pero el de Jesús en el monte Gólgota, y allí sí Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Repetimos, tipos son acontecimientos, personas u objetos que están en el Antiguo Testamento, pero que señalan a nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos tipos, les traje solamente esos porque es que el Antiguo Testamento está lleno de tipos del Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora a establecer la comparación de Josué y Jesucristo, nuestro Señor, porque dijimos que Josué, el comandante hebreo, es un tipo de Jesucristo. Vamos a ver de qué manera Josué es un tipo de Jesucristo. Número 1, el significado de sus nombres. Ya les dije en la introducción que el nombre de Josué y de Yeshua, de Jesús, estaba relacionado con su salvación. Fíjate que el ángel le dijo, no es cualquier nombre que le iban a poner a Jesús. Jesús se pudo haber llamado Mateo, Juan. No, pero es que el nombre tenía que estar relacionado con la misión. Y la misión de Josué era que salvar al pueblo, llevarlo a la tierra prometida, llevarlo al lugar de la promesa. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? De la misma manera, salvarnos de la esclavitud del pecado e introducirnos en la tierra prometida, que es la nueva vida en Él. Fíjate que la primera similitud es el significado de sus nombres, que significan lo mismo, salvación. Número 2, ambos son presentados en el texto bíblico, esto me encanta, como comandantes de un ejército. Ustedes saben que muere Moisés, pero Josué siempre fue el comandante en jefe, porque Moisés era profeta y líder político y líder religioso, pero Josué era el que fungía, desde que lo describieron en la batalla contra los amalecitas, como un comandante en jefe del ejército. Pues mira qué interesante que Jesucristo, cuando regrese en poder y gloria, dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, aleluya, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juega y pelea. Ya vemos que Jesucristo en su regreso a la tierra no viene, fíjate la diferencia cuando él se montó ¿se acuerdan? En un burrito, en un asno, un pollino, como le llama la Reina Valera, representando la paz y la tranquilidad y la mansedumbre. Pero cuando Jesucristo venga, ya no viene en ese rol, viene en el rol de comandante en jefe, a ejercer justicia y a pelear contra las huestes del infierno de una vez y por todas. Eso es lo que dice Apocalipsis. O sea que la segunda similitud, que ambos son comandantes de un ejército. El 3.
Josué y nuestro Señor Jesucristo fueron obedientes al llamado de Dios. La obediencia de Josué la vemos a través de todo el libro. Vemos a un Josué, de hecho, no solamente desde el libro de Josué, sino desde que lo vemos en Éxodo, que no se apartaba de Moisés, que hacía todo lo que se le decía, aunque no lo comprendiera. Y Jesús, de esa manera, al igual que él, se sometió a la voluntad del Padre. Por ejemplo, cuando exclamó en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan aquella angustia del Getsemaní que él dice, mira, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero le dice, pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía, que lo describe Lucas 22:42. Se caracterizaron ambos por su extrema obediencia. El 4. Josué condujo al pueblo de Dios hacia las bendiciones de la tierra prometida. Allí ya el pueblo no sería errante, un pueblo sin patria, un pueblo sin identidad, no. Poseerían una tierra y disfrutarían de libertad. Asimismo, el Señor Jesucristo nos libertó de las cadenas del pecado, nos dio una identidad. Al igual que ellos, ya nosotros no tenemos que andar errantes por el mundo, cabizbajos y destruidos, porque Él rompió las cadenas del pecado, le costó su vida, su sangre, para que nosotros disfrutáramos de esa libertad. Y nos dio no solamente libertad, sino que nos dio poder para vencer al pecado, aleluya, a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso no te sientas solo, no te sientas sola en esta batalla. Pide el socorro, la ayuda del Espíritu Santo, si Él lo dijo. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar el Espíritu, el Consolador. Él los va a guiar, Él los va a ayudar. Pidamos el socorro y la ayuda del Espíritu Santo en todo momento. Y no solamente nos libertó de las cadenas del pecado, nos dio poder para vencer el pecado, nos dio una identidad. Ya no tenemos que ser un pueblo errante, pero nos introdujo a una Canaán celestial, que es la nueva vida en Cristo, porque no es que nosotros estamos esperando para llegar al cielo, para disfrutar de nuestra tierra prometida, no. La tierra prometida la comenzamos a disfrutar aquí, tan pronto Jesucristo entra a nuestro corazón, y claro, y luego iremos a las mansiones celestiales, pero la fiesta empieza en la tierra, aleluya, la fiesta empieza en la tierra. Quinta similitud. Ambos incluyeron a los gentiles que mostraron fe a las bendiciones del pacto. Fíjate esto, ambos incluyeron a los gentiles en las bendiciones del pacto. Por mencionar un ejemplo en Josué 6, en el capítulo 6 del 22 al 23, que es la historia de Rahab, ¿se acuerdan? Ella era pagana. Ella no conocía las bendiciones del pacto, pero ella se le desarrolló fe a través de lo que escuchó, de lo que era capaz el Dios de Israel, y le dijo a ellos, yo sé de lo que su Dios ha hecho, cómo destruyó a los egipcios, y yo quiero ser salvada. Y por esa fe mostrada por ella, ustedes saben que se acuerdan el cordón rojo, que es otro tipo del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces ella puso ese cordón rojo por el muro, porque ella vivía en el muro. Y cuando los muros se cayeron milagrosamente, ¿qué pasó con Rahab y su familia? Fueron preservados de la destrucción. Una gentil y su familia. Pues mira, de la misma manera nosotros, porque nosotros, los puertorriqueños, los ingleses, los estadounidenses, todo el que no es hebreo es gentil. Todo el que no es hebreo es gentil. Pues ¿qué dice Efesios 6? Efesios 3:6, en la Nueva Traducción Viviente? Dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente, que tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia, o sea, el evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque a los judíos, los hebreos, ellos desarrollaron un concepto errado, y algunos todavía lo tienen, los que no conocen a Jesús, de que ellos eran los únicos que iban a tener salvación. Pero entonces el Señor Jesús, cuando llegó, le rompió el molde, le rompió el plato, y Jesús empezó a integrar gente despreciada, gente marginada, tanto hebrea como gentil. Y luego Pablo, que se hizo apóstol de los gentiles, recuerden, gentil es todo aquel que no es hebreo.
Y entonces Pablo establece esta doctrina que dice, no, no, es que tanto judíos como gentiles, si creen en la buena noticia, en el Evangelio, van a gozar de las bendiciones como si fueras un judío. Porque dice Pablo también en Gálatas que somos bendecidos en el creyente Abraham. O sea que tú eres hijo de Abraham. Yo soy hija de Abraham. A su nombre damos la gloria. O sea, que tanto Josué como Jesús incluyeron a los gentiles en esta bendita bendición de estar en este camino maravilloso. Es algo para regocijarse de verdad. Es una buena noticia. Sexto, ambos eran considerados profetas por el pueblo. Escucha esto. Los judíos no incluyen el libro de Josué como libro histórico como nosotros lo clasificamos, porque ellos consideran a Josué como un profeta. El libro de Josué en la Biblia hebrea, acuérdense que los judíos, los que no han conocido a Jesús, lo que creen nada más es en el Antiguo Testamento. Si no creen en Jesús, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pues en su Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Tanaj, pues hay una parte que se llama Nevín, que son los profetas. Pues ahí uno de los profetas es Josué, no como nosotros que lo tenemos como libro histórico. Pero entonces, ¿cuál es la similitud? Que ambos eran profetas. Josué fungió como comandante en jefe, pero al igual que Moisés, era considerado un profeta. Y Jesús, ¿qué decía la gente? Por ejemplo, en Mateo 21:11, la gente decía, este es el profeta de Nazaret de Galilea, porque la gente al principio no consideraba a Jesús, no lo conceptualizaban como el Mesías, el Salvador. Para ellos era el profeta aquel que Moisés había anunciado que se iba a levantar un profeta. Luego se dieron cuenta de que Jesús no era solamente un profeta, era el Mesías. Ambos eran considerados profetas por el pueblo. Séptimo, Josué y Jesucristo fueron hombres con corazón de siervo. Nosotros vimos siempre a Josué, no se apartaba del tabernáculo, siempre pendiente de las necesidades del pueblo, siempre vertical e íntegro en sus comunicaciones. Y entonces Jesús estableció en Mateo 20:28, cuando le lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Tanto Josué como Jesucristo fueron nuestros modelos para el servicio, hombres con ese corazón de siervo. De hecho, muchas profecías en Isaías se denomina al Mesías, que es Jesucristo, como el siervo de Jehová. El siervo de Jehová, siervo con ese, de servir. Y el capítulo 53 de Isaías, el título que se le pone es el siervo sufriente, porque Jesús en las profecías se conoce como el siervo. Entonces, el siervo de Jehová. Vamos ahora para la 8. Bajo el liderazgo de Josué, las murallas de Jericó cayeron. ¿Se acuerdan ese episodio precioso y sobrenatural? Pues Jesucristo, nuestro comandante en jefe, derrumbó las murallas del pecado que apresaban nuestra vida. Eso es algo para decir aleluya, gloria a tu nombre. Son murallas que apresaban nuestras vidas y murallas que a veces pretenden levantarse nuevamente. Murallas de miedo, murallas de inseguridad, murallas de depresión, murallas de desesperanza, de desasosiego. Pero recuerda, Jesucristo es nuestro comandante en jefe. Como decía un himno cuando yo era chiquita que lo cantábamos en la iglesia. Y me recuerdo yo en aquel banco duro de aquella iglesia cantando junto a mi abuela y junto a mi mamá. Cristo es nuestro jefe. No hay por qué temer. Tú quieres ser un voluntario de Jesús. Jesús está buscando, aleluya, voluntarios hoy que a esta dura lucha luego quieran ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Tú que estás escuchando esta grabación, el Señor te está llamando. El comandante en jefe te está llamando para que te integres a este ejército. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacerte el desentendido, la desentendida, y no vas a escuchar la voz del Señor? El Señor te está llamando. Él es tu comandante en jefe. Él quiere derrumbar las murallas, no solamente del pecado, sino las murallas de situaciones interiores en nuestro ser que nos impiden disfrutar la vida a plenitud. El 9. Josué dirigió al pueblo a cruzar el río Jordán.
Eso es una clase que dimos aquí también. Y este cruce representaba para el pueblo la liberación total. O sea, ya se acabó el estigma de la esclavitud de Egipto, que se acuerdan que ellos fueron 430 años esclavos de Faraón, luego estuvieron 40 años vagando por el desierto con ese sueño de alcanzar una tierra prometida, y entonces por fin, cuando cruzan el Jordán, ponen el pie en la tierra prometida. Y allí se dio la liberación total. Entonces comenzaba para ellos, claro, la conquista. Dios le entregó la bendición, la conquista le tocaba a ellos. Jesucristo es nuestro libertador. Él cruzó el río de la muerte y salió victorioso. ¿Cómo? Resucitando. ¿Qué dice Pablo? Oh muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Si es que Jesucristo venció la muerte. De esta manera Jesucristo nos garantizó la salvación eterna. Y como les dije ahorita, la liberación de la esclavitud del pecado. Y estos son conceptos que tenemos que repasar, porque en el fragor de la vida, en las responsabilidades diarias, esta noticia tan alentadora, tan poderosa, como que se desvanece en nuestras manos, de que Jesucristo nos libertó de las garras del infierno, de las murallas del pecado. Y estas cosas hay que recordarlas para que se cimenten en nuestro ser. Por última, la última similitud, aunque pueden haber otras, pero escogí estas 10. Mira esto que interesante. 12 hombres fueron escogidos para ser testigos de la manifestación del poder de Dios cuando el pueblo cruzó el Jordán. Eso está en Josué 4, 2 al 8. Ustedes saben que cuando iban a cruzar el Jordán se abrió milagrosamente. Pero antes de que se abriera, Josué escogió 12 hombres que marcharan detrás de los sacerdotes, y dice la Biblia que cuando pusieron el pie, aleluya, cuando pusieron el pie en el río Jordán, las aguas se separaron y se aguantaron arriba. Y esto tiene una simbología poderosísima. Las circunstancias pueden estar amenazadas. Y dicen los estudiosos que el río estaba crecido, no estaba en condiciones normales. Asimismo se levantan los ríos en nuestra vida. Y entonces nosotros esperando, como yo digo, debajo de un palo, clamando a Dios, cuando Dios te está diciendo, pon el pie en el agua. Tienes que poner en el agua y las aguas se abren. Hay momentos que hay que actuar. Pues estos 12 hombres que obedecieron, que detrás de los sacerdotes, que fueron los primeros que pusieron el pie en un río crecido, que era amenazante. Y dice que cuando pusieron el pie en fe creyendo, el río se detuvo allá arriba y pasaron en seco. Pues ¿sabes qué? Jesús también escogió a 12 hombres, ¿se acuerdan? Los discípulos, que fueron testigos de su ministerio poderoso en Mateo 10, del 1 al 4. Los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Fíjate la similitud tan hermosa. Es interesante el hecho de que en Josué 5, del 13 al 15, antes de entrar a Jericó, esto fue antes de entrar a Jericó, vemos al comandante del ejército del Señor, que se le aparece a Josué. Se aparece este hombre que era como un comandante, estaba vestido como un comandante, no como cualquier soldado. A este tipo de aparición, les he dicho, se conoce como una cristofanía, que es la aparición de nuestro Señor antes de su encarnación. Por eso vemos que Josué se postra. Cuando nosotros vemos que dice, se le apareció el ángel del Señor y la persona se postra ante ese ángel, eso es una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Y los teólogos le llaman una cristofanía, porque los ángeles no pueden ser adorados. Por eso es que nos damos cuenta que es este tipo de experiencia. Y ese comandante, que era el Señor de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor no solo le asegura que estará con Josué allí, sino que además le revela su presencia en una forma solemne. Y dice Josué 5:15, cuando este comandante, que era Jesucristo, antes de su encarnación, se le aparece y le dice lo mismo que a Moisés. Mira qué lindo: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y siempre me inquieta eso de que el lugar donde pisas o donde estás es sagrado. Ellos estaban en una tierra pagana, aquello lo que habían ídolos y perdición, y el Señor lo está llamando tierra sagrada, porque es que Él es el Dios que nombra las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos 4:17. ¿Qué tú estás viendo y estás nombrando? ¿Qué estamos viendo y estamos nombrando? Ay, Puerto Rico es la tierra del espanto, ya no es la tierra del encanto. Ay, esto está tan malo. Y seguimos profiriendo en vez de profetizar y nombrar
las cosas que no son como si fuesen. Esto nos da el ejemplo. Esto nos da un ejemplo de cómo debemos hablar. El lugar donde pisas es sagrado. Tu lugar de trabajo no lo maldigas más. Tu casa no la maldigas más. Y maldecimos. No es cuando decimos malas palabras específicamente. Es cuando decimos mal. Es cuando empezamos a hablar mal. Habla bien de tu familia. Habla bien de tus hijos. Habla bien de tu isla, de tu país. Habla bien de tu casa, de tu trabajo. Habla bien de tu salud, de tu vida, de tu futuro. Habla bien. Porque el lugar que pisas, dice el Señor, es sagrado. Concluimos esta clase preciosa que me la he disfrutado. Ciertamente Josué, este gran líder que guió al pueblo a la conquista de la tierra prometida, es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, es un tipo. Nuestro Señor Jesucristo, quien nos guía a la victoria en contra de dos grandes enemigos. ¿Cuáles fueron los enemigos? El pecado y la muerte. Porque cuando llegamos a Jesús ya no existe la muerte. Podemos morir físicamente, pero tenemos vida eterna con Él. Josué fue el comandante hebreo que introdujo al pueblo de Israel a la tierra que Dios le prometió. Ahora, el gran Josué, aleluya, Yeshua, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nos guía con su luz a vivir en esta tierra. Esta es nuestra tierra prometida aquí, lo que estamos viviendo ahora. Posteriormente nos conducirá a la ciudad celestial, que es un lugar de puro gozo. Entonces allí no habrá más lágrimas, ni sufrimiento, ni dolor, donde moraremos para siempre. Aleluya, en su presencia. Pero aún en este valle, que a veces puede ser de lágrimas, la Biblia lo nombra como nuestra tierra prometida. Oremos. Señor, gracias por esta clase. Gracias por abrir nuestros ojos a esta realidad, Señor. Aleluya. De que la palabra, todo el Antiguo Testamento nos señala a ti, Señor Jesucristo. Dios mío, que no nos olvidemos de todo lo que significa tu obra, de esa liberación que tú nos hiciste del pecado, de la muerte, de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la desesperanza, que abre nuestros ojos espirituales, abre los ojos espirituales de las personas que escuchan esta grabación y que puedan ver que el comandante en jefe, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos acompaña, que tenemos victoria en Él, no importa lo que estemos viendo. En el nombre de Jesús, recibe fuerzas nuevas. Si estás debilitado, debilitada, recibe salud si estás enfermo, si estás enferma. Recibe una palabra de aliento, que se aliente tu corazón en este momento. Gracias, Señor. Sean bendecidos, sean bendecidas. Y un abrazo a la distancia.